Adentrándonos en el significado del texto, Ele Toledot Yehoshua ben David ben Abraham. ¿Por qué el autor decidió comenzar su obra literaria con esta oración? Parece sin dudas muy simple esa introducción a primera vista. Parece no transmitirnos nada extraordinario. Yehoshua, descendiente de David, descendiente de Abraham. ¿Cuál es el mensaje? Todo comienzo de un libro ha de ser seguramente impactante para el lector. Ha de decir mucho en pocas palabras. Así como en un discurso, si el conferencista quiere llamar la atención de los oyentes para que continúen escuchando por el resto de la conferencia, debe de comenzar con una introducción llamativa, extraordinaria. De igual manera sucede en un libro. Es importante la introducción de un libro. Muchas veces de la introducción depende que el lector se interese por continuar leyendo. ¿Cuántos de ustedes no han dejado de leer un libro o un artículo debido a la introducción? ¿Será esta la realidad de Toledot Yehoshua? ¿Acaso tiene una introducción muy aburrida para el lector? Quizás nos podemos preguntar por qué el autor de Toledot Yehoshua no comenzó su libro como lo hizo quizás el autor del libro Edut HaTalmidei Ahuv, el testimonio del discípulo amado, el cual comienza su libro haciendo una especie de midrash de contexto mesianista basado en el primer capítulo de Bereshit. Sin duda es una forma llamativa en la cual introduce el contexto de su libro. Sin duda hace pensar al lector. O quizás, como hizo el autor de Yehoshua Ma'asav Betorato, quien introduce su obra diciendo que lo que él transmite es el resultado de una investigación diligente de lo que transmitieron los testigos oculares. Sin duda es una ambiciosa introducción que cautivará a todo lector que esté interesado en esta temática. O incluso el libro Tehilat Besorat Yehoshua es un libro aún más conciso en comparación con el resto de los libros que tratan sobre la vida de Yehoshua. Aún así, el autor, desde la introducción del texto, el autor es muy dinámico y rápidamente presenta a Yohanan ben Zecharia como el mentor de Yehoshua de Nazaret. Y menciona no solo cómo Yehoshua se puso en contacto con él, sino que en la misma introducción rápidamente menciona el encarcelamiento de Yohanan ben Zecharia y cómo Yehoshua, siguiendo el legado de Yohanan, lo eleva a otro nivel, lo cual hace que la figura de Yehoshua sea entonces el enfoque de atención en el texto, cumpliendo así lo que había dicho el propio mentor: Ine Hazak Mimeni ba Aharai, he aquí uno más fuerte que yo me sigue, haciendo referencia a Yehoshua de Nazaret. Pero en el texto Toledot Yehoshua, ¿qué es lo que leemos allí? Este es el registro genealógico de Yehoshua, descendiente de David, descendiente de Abraham, y sigue así el autor con un largo listado de ancestros. ¿Es esto cautivador para el lector? Yo creo que sí, definitivamente sí, y creo que depende de quién es el lector. Creo que para sentirse cautivado por el autor hay que leer el texto como lo leería el lector de aquel entonces. Notemos cómo el autor no dice únicamente este es el registro genealógico de Yehoshua, sino que agrega Ben David, Ben Abraham, descendiente de David, descendiente de Abraham. ¿Por qué razón? ¿Por qué el autor define a Yehoshua como Ben David y Ben Abraham? Si Yehoshua, a pesar de ser descendiente de ambos, no es un hijo directo de ellos, ¿por qué elegir a David y a Abraham? De esta manera el autor lo que hace es poner a pensar al lector, llamar su atención para que éste se pregunte por qué de todos los ancestros se ha elegido a David y a Abraham.
si el listado de ancestros finaliza con Yosef, el esposo de Miriam, el cual es identificado por el autor del propio texto como Yosef ben David, ¿por qué no inició el texto diciendo este es el registro genealógico de Yehoshua ben Yosef ben David? ¿Por qué ben David y ben Abraham? ¿Por qué descendiente de David y descendiente de Abraham? La identificación de Yehoshua como ben Yosef está registrada, atestiguada, de igual manera en el libro Edut HaTalmid Ahuv, cuando dice el autor: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe y los profetas, a Yehoshua ben Yosef de Nazaret. ¿Por qué descendiente de David y descendiente de Abraham? Aún más, ¿acaso no es obvio que David es descendiente de Abraham? ¿Por qué mencionar que Yehoshua es descendiente de Abraham? Si sabiendo que Yehoshua es descendiente de David, es obvio que Yehoshua también es descendiente de Abraham. De esta manera el autor continúa llamando la atención del lector. Una de las posibles respuestas a esta incógnita o a esta pregunta que genera el autor en la mente del lector es el énfasis en que Yehoshua es el descendiente por excelencia de David, o el descendiente prometido a David, y de igual manera el descendiente por excelencia de Abraham, o el descendiente prometido a Abraham. Y creo que este es el mensaje que el autor transmite, porque ambos, tanto David como Abraham, a ambos Hashem les hizo promesas en referencia a sus descendientes. Por ejemplo, leemos en el libro Shmuel Bet, capítulo 7, que el profeta Natán transmitió a David la promesa divina, y esta dice así: cuando tus días fueren cumplidos y yacieres con tus padres, entonces levantaré tu simiente después de ti, la cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reinado. Dice el texto: Veneeman betja umamlachteja ad olam. Será establecida o confirmada tu casa, es decir, tu dinastía, y tu reino para siempre. Kis'aja ihye nachon ad olam. Tu trono será establecido para siempre. El autor, sin duda alguna, al escribir Yehoshua ben David, Yehoshua descendiente de David, está haciendo referencia a estas promesas que recibió David en referencia a su dinastía, a su simiente. Ahora bien, además de esa tradición que transmite el autor en su libro a través del registro genealógico de Yehoshua, como evidencia que Yehoshua tiene derecho al trono de la dinastía davídica por la línea paterna, esta tradición también está bien arraigada desde los inicios del movimiento de Yehoshua de Nazaret en diferentes obras literarias. Por ejemplo, el autor de Toldot Yehoshua claramente llama a Yosef, lo identifica como el padre de Yehoshua, al identificar a Yosef como Ben David, y en 4 ocasiones, en otras secciones del mismo libro, Yehoshua es llamado Ben David. Sin duda, la aplicación de la frase Ben David a Yehoshua es por línea paterna a través de Yosef, quien es identificado en el texto como Ben David. Leemos además en el libro Yehoshua Ma'asaf Betorato también la misma tradición, que la genealogía allí presentada también está trazada por la línea paterna, es decir, a través de Yosef, el cual es identificado por el autor como Yosef de la casa de David, y también Yehoshua es llamado hijo de David en el texto, e inclusive David es llamado su padre, es decir, el padre de Yehoshua, el ancestro de Yehoshua en el primer capítulo de Yehoshua Ma'asaf Betorato. Las razones del por qué existen 2 genealogías de Yehoshua las explicaremos en otra sección. Quiero también hacer mención de la tradición transmitida en el libro Itgalut Yehoshua, la revelación de Yehoshua, en
En el capítulo 5, Josué es identificado como Mishevet Yehudá, Shoresh David, de la tribu de Yehudá, de la raíz de David, de su simiente. Y en la sección final del libro, en el capítulo 22, está registrado Ani Shoresh David, yo soy de la raíz de David, de su familia, de su simiente. Las conexiones son obvias a las palabras de Yeshayahu Hanaví, quien describe al futuro rey de Israel, según está registrado en el libro que lleva su nombre, Yeshayahu capítulo 11, el verso 1 hasta el 10. Allí se menciona la frase Shoresh Ishai, la raíz de Ishai, Ishai el padre de David. La misma tradición la encontramos en el escrito de Shaul de Tarso a las comunidades en Roma. Desde su introducción, Shaul describe a Yahushua Visera David, Lefi Besaró, de la simiente de David según la carne. Y en el mismo escrito cita las palabras de Yeshayahu Hanaví que acabamos de leer, capítulo 11, aludiendo a Yahushua ben David, Yahushua de la raíz de David. Así que este es el contexto que el autor tiene en mente, el autor de Toldot Yehoshua, cuando acentúa a Yahushua como ben David, es decir, el descendiente de David por excelencia, el descendiente prometido a David. El énfasis está entonces en la esperanza mesiánica. Y es con esas palabras que el autor comienza su libro, llamando la atención al lector de manera majestuosa. Este es Yahushua, el rey Mashiach, el rey prometido a David, el rey de la dinastía davídica. La 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 la.